Compañero, ¿sabes qué es Spore? Si no lo sabes, probablemente eres alguien muy joven o simplemente no tenías interés en los videojuegos alrededor de los años 2000. No se preocupen, vengo a responder la pregunta: ¿qué sucedió con Spore? Para aquellos que no saben qué fue Spore, fue un videojuego desarrollado para Windows y Mac en el 2008, desarrollado por Maxis y publicado por EA. Un juego hecho con amor y EA juntos. Todos sabemos cómo acabará esto, ¿verdad? Spore tenía la premisa de ser un juego de simulación de vida y estrategia, ya que el jugador tenía que crear sus criaturas desde una etapa primitiva hasta un ser complejo capaz de explorar el universo. Hablaremos del creador de criaturas más tarde. El jugador tendría que ir evolucionando de ser un organismo unicelular a una criatura. La primera etapa se juega similar a los juegos .io, donde tienes que reunir ADN para ir evolucionando. Cuando completemos la primera fase que mide tu progreso en esta barra inferior, evolucionaremos a ser una criatura que estará en camino hacia la inteligencia, donde el gameplay cambia y ahora puedes moverte alrededor del mundo en busca de más criaturas. De aquí evolucionarás a una etapa tribal, donde el mundo se irá dividiendo en grupos y depende de ti si quieres aliarte con ellos o eliminar a las demás tribus. Considero que esta es la mejor etapa de Spore. ¿Que por qué lo digo? Solo mira lo que puedes hacer. Después evolucionaremos a ser una civilización, similar a como vivimos hoy en día. Aquí ya se complica un poco más la cosa. Me refiero a que ya se nos da opciones de diálogo con las cuales podremos negociar o declarar guerra a otras civilizaciones del planeta. El objetivo de esta etapa es conquistar todas las civilizaciones o bien comprarlas y así unificar a todo el planeta. Esto nos lleva a la etapa final, que es el estadio espacial, donde tu especie logra crear naves espaciales y viajar por la galaxia. Serás libre de explorar el universo en busca de recursos y civilizaciones tan avanzadas como la tuya. Y el objetivo de esta etapa es llegar al centro de la galaxia, donde completarás el juego. Una de las cosas que hacía Spore especial era que en aquel entonces la idea de completar un videojuego siendo violento o siendo pacifista era una idea novedosa. Darle al jugador la opción de elegir su destino. Hablemos del creador de criaturas, que fue lo que realmente hizo popular Spore, además del constante apoyo por los creadores de contenido en ese entonces. Este creador era tan fácil e intuitivo de usar que hasta cualquier persona podía crear algo. No solo criaturas, ya que también te permite la creación de vehículos marítimos, terrestres y aéreos, además de construir edificios a como diera tu imaginación. ¡Ah! ¡Amogus! ¡Amogus, gente! ¡Amogus! ¡Tenemos Amogus! Y lo mejor de todo es que algunas de las criaturas que creas pueden aparecer en tu partida, como a mí, que creé una especie de Mike Wazowski y evolucionaron de simples criaturas a emisarios espaciales. Se nota que sí hicieron su papeleo anoche. Era un lienzo para la creatividad e incluso crearon una comunidad donde podías subir tus creaciones para que las demás personas las vieran o descargaran. Era una opción que te daba el juego, o podías visitar la página de Spore o visitar su canal de YouTube. Era increíble que se logró crear una buena comunidad en base a las creaciones que se publicaban a diario. Podías descargarlas y pasarlas a tu partida en caso de que te diera pereza crear los tuyos. Solo para contextualizar, los tiempos en los que Spore había sido lanzado al mercado fue en el 2008, el cual fue un gran año para los videojuegos. En ese año se había estrenado Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii, Little Big Planet, Fallout 3, GTA 4 y Dead Space. Oh, Dead Space, haré un video en algún futuro sobre él.
Como pueden ver, fueron juegos de gran renombre y que tienen influencia en la actualidad en la industria, pero entonces, ¿dónde se queda Spore? En su lanzamiento fue una bomba, la mayoría del público le gustaba y tenía buenas críticas. Incluso Maxis tenía pensado lanzar su juego en todas las plataformas posibles, tanto como PlayStation 3, Xbox 360 y la Wii. Así es, gente, la idea de jugar Spore en la Wii era una realidad, pero la cosa empezó a empeorar cuando los usuarios notaron algo raro en el juego. Y es aquí donde se nota la brecha entre un producto hecho con amor y la codicia corporativa. ¿Recuerdan que mencioné que en el equipo de desarrollo de Spore fue Maxis? Ellos son los desarrolladores de juegos tales como The Sims y SimCity. No conozco a nadie que no sepa qué son los Sims. Ellos ya eran reconocidos por tener franquicias de juegos de simulación, y Spore sería el proyecto más anticipado del público y de los mismos desarrolladores. Solo como dato adicional, Maxis fueron los publishers de Full Tilt Pinball. No sé si alguna vez lo llegaron a jugar, pero al menos en mi primaria todas las computadoras tenían ese juego instalado, así que quisiera o no, era algo que jugaba seguido. Como estaba diciendo, los consumidores notaron algo raro en el juego. La idea de los desarrolladores era que el usuario explotara su creatividad y que el jugador aprendiera de sus errores, al volver a intentarlo donde sea que hubiesen fallado. Y por otro lado, el objetivo de EA era de proteger su juego de ser pirateado, mediante ingeniería inversa o cualquier otro método, y eso es perfectamente entendible, pero lo hicieron de la peor manera posible. Lo que arruinó a Spore fue el infame DMR, Digital Rights Management. EA utilizó un proceso llamado Secu-ROM que llegaba a ser bastante invasiva y molesta, y a esto súmale que si tenías el juego solo podías volver a instalarlo 3 veces. Esto estaba hundiendo el juego, ya que se puede dar una situación en la que una persona cambie de dispositivo y tenga que volver a instalar sus juegos, o que lo hayas borrado para hacer espacio en tu PC. Si ya habías gastado tus 3 reinstalaciones, tendrías que contactar al equipo técnico de EA, que era bastante complicado y no solían resolver muchos problemas. Ya saben que al momento de instalar un videojuego se tiene que leer un contrato que involucra todo el aspecto legal del juego, ¿no? Bien, pues otro error que cometieron fue que el programa invasivo Secu-ROM no venía en las cláusulas del contrato del usuario, ni en ningún lugar se mencionaba, ni siquiera en la caja del juego. EA metió la pata por querer ganar unos dólares extras. En el lanzamiento de Spore, el DMR tenía que verificarse cada 10 días mediante el uso de internet, para un juego de un solo jugador. Obviamente esto se canceló poco después, gracias a las quejas que se tenía sobre este novedoso sistema. Pero además hay que tomar en cuenta que un porcentaje de viviendas con internet estaba aumentando, ya que no era algo tan indispensable como lo es hoy en día. Así que si no contabas con internet sería imposible jugar Spore. Esto no estaba más que empeorando. Se hizo una demanda colectiva hacia EA. Para resumir, había un problema con el DMR que se ejecutaba como un rootkit y que incluso desinstalando el juego se quedaba en el disco duro y era complicado de eliminar. ¿Cómo terminó esto? Spore como el juego de PC más pirateado de la historia hasta la fecha. No fue hasta que después se lanzó una versión de Spore sin todo el problema del Secu-ROM, pero ya era tarde para eso. Habían pasado 4 meses sin solucionar el problema de Secu-ROM y ya había pasado la etapa de ventas de Spore. Más de 500,000 de copias ya habían sido pirateadas al momento y no se vendía de la misma manera que en su estreno. Incluso Chris Harris, desarrollador del equipo de Maxis, definió al DMR como un desastre completamente evitable. Así es, gente, Spore tiene lore sobre la industria de los videojuegos. Tristemente, EA vio a Spore como su gallina de huevos de oro durante un tiempo, y es por eso que tenemos varios juegos utilizando el nombre de Spore. Realmente me molesta que Spore es un juego que no tenía por qué seguir el camino de ser exprimido más de lo necesario. Entre los juegos de la franquicia Spore tenemos Spore Creatures, Spore Hero Arena, que salieron para teléfonos, PC y Nintendo DS, además de que Spore Heroes salió para la Wii. El único contenido descargable decente fue Galactic Adventures, que tenía sentido y ampliaba el juego de manera orgánica y divertida. Pero esto nos lleva al final del linaje de Spore con Darkspore, que fue el último juego de la saga, pero no hay mucho que pueda decir de Darkspore. Se convirtió en un juego de acción RPG, ya se habían separado de lo que originalmente era Spore,
pero debo mencionar que mantenía buena personalización, pero claramente ya no era Sport. Mucha gente pregunta, ¿cuándo saldrá Sport 2? Y tiene mucho sentido. Fue un juego muy popular, ¿por qué no tendría una secuela? Cierto. Olvidé que Maxis cerró en el año 2015, acompañado de un tweet de Guillermo Pierre, y cito: bueno, fueron 12 años divertidos, pero es hora de apagar las luces y poner la llave debajo de la puerta. Esto significa que no habrá Sport 2. Se puede decir que Sport fue un fenómeno que sucede cada cierto tiempo, y aunque EA aún tiene la licencia de Sport, realmente no es como que les interese desarrollar otra secuela. Solo queda recordar como el buen juego que fue y que las compañías aprendan de los errores que se cometieron con el manejo de este bonito juego. Así fue como quedó. Sport y todo su potencial estaba desperdiciado, gracias a la codicia corporativa, y terminó siendo el juego más pirateado de la historia. Es realmente triste ver que a Sport le haya pasado todo lo malo que le pudo ocurrir. Sigue siendo un gran juego y lo seguiré viendo como uno de los juegos favoritos de mi adolescencia, y que fomentó la creatividad y se hizo miembro de crear cosas nuevas. Pero ahora su nombre está manchado, y es algo que no podremos recuperar. Hasta nunca, Sport. Espero en un futuro volvernos a encontrar. Sport merecía más.